Hola, muy buenos días, tardes, noches a quienes acompañan a través de las distintas redes sociales. Bienvenidos a un capítulo más de este webinar. Hoy estamos muy contentos porque les traemos un tema bien interesante que tiene que ver con el deporte adaptado, pero una experiencia que nos traen desde el Instituto Tecnológico de Sonora aquí en México. Y bueno, para ello nos acompaña la maestra Blanca Giselle Bea Martínez. Maestra, bienvenida. Qué gusto tenerla aquí con nosotros y sobre todo para platicar sobre un tema bien interesante que tiene que ver con la parte deportiva, ¿sí? Algo que solemos ver nosotros en distintos espacios, pero que nunca o pocas veces nos hemos detenido a entender cómo es que funciona esta dinámica. Y bueno, pues nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros para poder profundizar y platicar sobre esta experiencia que ustedes están llevando a cabo en este instituto. Así que bienvenida. No, pues muchísimas gracias, buenos días, como dices, buenas tardes o buenas noches, ¿no? Dependiendo dónde nos estén viendo. Pues es un placer para mí poder compartir parte de las experiencias que hemos vivido, ¿no? Durante el proyecto, bueno, este proyecto que venimos a compartir y bueno, espero que este momento pues sea enriquecedor para todos, ¿verdad? Y igual si tienes alguna pregunta y gustas interrumpirme, adelante. Sí, claro que sí, maestra. Sí, por supuesto que lo haremos, sí, porque es como les comentaba, es muy padre conocer un poquito más sobre esta temática. Entonces, ten por seguro que estaré interrumpiéndote para profundizar un poquito más sobre alguna inquietud que surja. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio porque el tiempo es vida, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo surge este proyecto, ¿no? De la Escuela de Deporte Adaptado, LSF? Eh, Primero, algo bien importante que lo comparto con compañeros, pero también lo comparto con nuestros alumnos, ¿no? La importancia que tenemos como profesionistas, en mi caso como docente aquí en la universidad, ¿no? ¿Qué impacto podemos generar a través de lo que estamos haciendo? No solamente es un impacto para mí, ¿no? Sino también es impacto para mis muchachos, que son mis estudiantes, pero también para la comunidad, ¿no? Y para qué tipo de población en la comunidad en específico, ¿no? Eh, una vez que como docente me di cuenta de esa parte, dije, bueno, pues en qué área podemos generar proyectos, ¿no? Tiempo atrás yo estuve trabajando y estuve dando más bien una materia de deporte adaptado y ahí se genera la inquietud. Empiezo con el básquetbol en silla de ruedas como entrenadora, empiezo a conocer, porque la verdad es que eso fue en el 2016 cuando yo me acerco con el equipo, y empiezo a conocer y a vivir muchas experiencias con ellos, ¿no? Muy padres que más adelante por ahí les voy a compartir. Aquí en la institución, pues hay un departamento de vinculación comunitaria. Entonces tú como docente puedes generar proyectos que obviamente vengan a generar un impacto social, ¿sí? Ya cada docente, dependiendo del área, decide qué tipo de proyectos, ¿verdad? Y sus características, requerimientos, etcétera. Bueno, pues nosotros iniciamos como el nombre que le pusimos en aquel entonces, que fue en el 2017 cuando se registró, Programa de Inclusión Social a través del deporte para personas con discapacidad con perspectiva de género, ¿no? Así fue como lo iniciamos, ¿no? Adelante. En este proyecto, pues bueno, la verdad es que fue bastante ambicioso y la verdad sí trabajamos muchísimo, ¿no? Porque estuvimos en la parte del básquetbol sobre silla de ruedas, la parte de la natación adaptada, donde fue como un pequeño proyecto piloto dentro de otro, ¿no? Ujú. Se trabajó la parte de la motricidad. Aquí en la institución se cuenta con un centro comunitario que es CUDE y ahí estuvieron dos alumnos trabajando. De hecho, ellos iniciaron un proyecto de tesis ahí y las clases de educación física adaptada. Entonces, imagínense, para dar resultados, pues teníamos que dar informe de cada uno de esos, ¿verdad? Entonces era mucha información, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, algo tenemos que hacer, tenemos que realizar ajustes, ¿no? Para generar uno solo. Y a ese uno solo
darle toda esa proyección, todos esos apoyos, todos esos recursos, ¿no? Unificarlo, vaya, ¿sí? Entonces, primero, estableciendo el nombre sobre esta parte de vinculación, ¿sí? Eh, Obviamente yo me iba a dirigir al área en la cual tengo experiencia, que es la parte del deporte, ¿no? Pero el deporte convencional. Yo la verdad tenía muy poco conocimiento sobre el deporte adaptado. Sin embargo, yo en el 2016 tuve un acercamiento con el equipo de básquetbol y es donde empecé a conocer, fui comprendiendo muchas situaciones, sobre todo el reglamento, las necesidades del equipamiento, por ejemplo, una silla de ruedas para jugar básquetbol es muy distinta a una silla pues que te dan en el seguro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, Giselle, nada más para ir contextualizando un poquito más y entender cómo es que te involucras en esto, ¿cuál es tu formación? soy licenciada en Ciencias del Ejercicio Físico. Mm. Tengo una maestría en administración y un doctorado, que bueno, todavía no soy doctora, pero ya casi, en educación física y entrenamiento deportivo. Y bueno, fui atleta aquí en el ITSO, ¿no? De baloncesto y de halterofilia. Y bueno, yo trabajé muchos años como maestra de natación. Sí, yo estudiaba, entrenaba, pero también trabajaba, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de conocer diferentes áreas, muchas personas, y entonces aprendí y fue por ahí donde yo empecé a trabajar con población con discapacidad. Cuando estaba en la alberca, por ejemplo, tuve un alumno que tenía síndrome de Down y era sordo, ¿no? Entonces, por ahí la vida me fue presentando ciertos alumnos, ¿no? Y por ahí se fue generando esa inquietud. Entonces, cuando ya entró el Itsun acá como docente, pues digo, ese es el área, ¿no? Y así fue como docente decidí iniciar en este proyecto, ¿no? Y de ahí se fue derivando todo. Eh, Hasta que llegamos y definimos el proyecto como escuela de deporte adaptado, ¿no? Entonces dijimos, el básquetbol entra, la natación adaptada entra, la educación física adaptada entra, ¿sí? Y entonces ahí se fueron llenando de más actividades que vamos a ver más adelante. Eh, Te comentaba que la institución pues ha sido, la verdad, un soporte muy importante para mí y para el proyecto, ¿sí? Eh, en muchas ocasiones, pues cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de solicitudes para población con discapacidad, pues por los requerimientos generalmente es como muy limitante el apoyo, ¿verdad? La ventaja que nosotros, o bueno, que tuve cuando iniciamos con todo este proyecto, pues es que la institución tiene muchas instalaciones. Algunas son accesibles, otras están en proceso, ¿sí? Pero la verdad es que las que yo ocupaba en ese momento, pues eran accesibles, ¿no? Salvo por la alberca. No teníamos una silla hidráulica para la alberca, pero antes de iniciar, que creo yo que es bien importante, es platicar con las personas. Está este proyecto, ¿quieres participar? Esto es lo que nosotros les podemos ofrecer. Lo hacemos con mucho respeto, con mucho profesionalismo, pero no tenemos el recurso. ¿Ustedes aceptan con estas condiciones o no aceptan? Entonces, sí, eso sí, es importante. Y para mí fue básico platicar porque yo siempre he tenido mucho acercamiento y mucho trabajo con los padres de familia o las personas adultas que han participado en este proyecto. Tú quieres participar, pero esto es lo que te podemos ofrecer, ¿no? Entonces, la institución y las autoridades aquí, la verdad es que siempre han dado mucho soporte a este proyecto, tanto que a mí en lo personal me sorprendió es que se inaugurara como tal la Escuela de Deporte Adaptado. La foto que vemos ahí abajito, pues es de la inauguración, ¿no? Que se realizó. Está la encargada del Departamento de Vinculación Comunitaria, Yanaki. Están dos personas por ahí, que son Esther y Cecilio. Él es jugador de básquetbol sobre silla de ruedas y Esther es lanzadora paralímpica de jabalina, ¿sí? Con quienes hemos trabajado de la mano y también voy a platicar ahí más adelante. Está el Humberto, que en aquel entonces era el RP de aquí de la licenciatura, Fernando, que era el director de aquí, perdón, el jefe del departamento, el director, y bueno, grandes autoridades que si no hubiera sido por ellos, la verdad es que mi camino en este proyecto hubiera sido mucho más complicado, ¿no? Entonces, en el 2018, nosotros
contamos ya como oficial con la escuelita, ¿no? Y si le ven la imagen de arribita donde están los niños, pues la verdad es que yo entré en una etapa donde había un proyecto, ¿no? De infraestructura, de materiales, entonces yo llegué a lo nuevecito. Entonces eso también nos benefició al proyecto. Entonces ahí estábamos dando, se da psicomotricidad, se trabajaba ayudo adaptado, teníamos una alumna ciega y estábamos en esa parte conviviendo, interactuando, porque creo que ya había terminado la clase, ¿no? Adelante. Entonces en este 2018 desde el 2017, que fue la primera vez que registramos este proyecto, aprendimos, tomamos nota, dijimos qué podemos hacer. Para el 2018 nosotros generamos el proyecto ya único, que es la Escuela de Deporte Adaptado. ¿Y qué trabajamos ahí? Bueno, ¿qué podemos? ¿Para qué nos alcanza, no? Bueno, la motricidad, porque ya tenemos un espacio aquí en la institución, tenemos los tatamis, tenemos material, y del deporte adaptado, ¿qué podemos trabajar? Bueno, tenemos una pista, podemos trabajar el atletismo. Todavía no le llamamos paratletismo, ¿verdad? Porque apenas nos vamos iniciando, entonces la oferta entra como atletismo, ¿sí? Vamos a organizar eventos, sí. ¿Sí? ¿Qué tipo de eventos podemos involucrarnos para organizar y que la participación con discapacidad pues esté participando como tal, ¿no? Seguimos con la educación física adaptada y hay una parte bien interesante que como docente tuve la oportunidad, que son talleres de sensibilización hacia la discapacidad. Esa y la educación adaptada, pues la trabajé con mis alumnos a través de una materia. Entonces ellos hacían sus prácticas, iban al camp, aplicaban ahí sus prácticas y también en uno de los parciales tenían que realizar un taller de sensibilización, entonces iban a escuelas regulares, ¿no? Entonces era bien interesante cómo podemos de alguna manera unificar todo para generar, ¿no? O ir caminando hacia una misma línea que es la sensibilización y concientización hacia la discapacidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me apoyé? Con mis estudiantes. Ellos hacían práctica profesional, servicio social, práctica académica o simplemente voluntarios, ¿verdad? También nos apoyamos en la Asociación de Personas con Discapacidad de aquí de Ciudad Obregón, que son los del equipo de básquetbol en silla de ruedas, las directoras de los CAM, que siempre se portaron muy bien, y el profesor Víctor, profe de educación física, que también él nos dio la pauta para abrirnos a pues a esta nueva aventura, porque la verdad era todo nuevo para mí, ¿no? Porque mi experiencia pues era poca en el área, ¿no? Entonces yo constantemente tenía que estar investigando, preguntando, ¿sí? Para poder conocer. Y bueno, los padres de familia, que sin ellos, pues no estaríamos aquí como escuelita, ¿no? Que son fundamentales para este camino. Claro. Giselle, y entonces, bueno, ya tienes, entender, esta escuela, que tú le llamas escuelita, pero esfuerzos o iniciativas como esto realmente es una escuela formal hecha y derecha. Tienen, entiendo yo que ya tienen instalaciones propias de la escuela. ¿Sí? Ujú. Bien, ¿cuántas personas dentro de la universidad están como usuarios de esta escuela? Porque tú ahorita mencionabas que cuando inicias con esta iniciativa, pues empiezas a convocar a las personas que te habías topado tú en algún momento durante las diferentes prácticas en las que tú participabas. ¿Con cuánta gente iniciaste la escuela? Mira, empezamos alrededor que yo tuviera directamente por ahí no me gusta la palabra control, ¿verdad? Pero el registro propiamente eran 8. Ok. El profe de educación física, el profe Víctor, me dijo, ¿sabes qué, maestra? Yo te apoyo, yo llevo al equipo de fútbol, pero él se encargaba, entonces yo nada más solicité la cancha de fútbol, el campo de atletismo y supervisaba, así está el profe, están los muchachos, profe, ¿cuántos son? Pero realmente él es el que se estaba haciendo cargo. Entonces, el primer semestre después, yo ya le mandé alumnos y entonces ya empiezo con el registro. Pero, por ejemplo, en motricidad teníamos 3 niños, dos con síndrome de Down, teníamos un niño con autismo, la niña
ciega y otras 2 niñas con discapacidad intelectual. Y hasta Ya, ahí. entonces empiezan y no empiezan con una especie de como de promoción, de dar a conocer, de decir, bueno, aquí tenemos una escuelita o bueno, aquí tenemos una escuela, eh, vengan a nosotros. No, no hicimos eso porque cuando te metes a un terreno desconocido tienes que tener pues ciertas precauciones, ¿no? Claro. Y para mí siempre ha sido muy importante como maestra la seguridad de mis alumnos. Y en este caso tenía dos, mis alumnos universitarios y mis alumnos de la Escuela de Deporte Adaptado. Entonces, yo tenía que asegurarme que todos estuvieran bien. Entonces, yo no me puedo lanzar con una convocatoria y con una invitación, sabiendo la necesidad que existe en la sociedad, y no iba a poder cumplir y tampoco iba a poner a mi institución, mostrar que a lo mejor todavía está en proceso de cambio, de mejora. Y no podía hacer eso, ¿no? Decir, bueno, estoy aquí y aparte era gratuito, ¿no? Sí, Hasta hace muy poco se cobra, pero por varios años fue gratuito. Todo lo que hicimos, todo era gratuito. sí, es que la pregunta va precisamente en el sentido de que normalmente este tipo de iniciativas que son importantes y que si bien ya contabas con muchos de los materiales, con parte de la infraestructura, pues para que los tomadores de decisiones vean la viabilidad de este tipo de iniciativas, pues ellos de alguna manera lo miden en cantidades de usuarios o de personas que Sí. acuden a este tipo de instalaciones, ¿sí? Entonces tú me dices que iniciaste con 8 personas, 8 usuarios que empezaron a ir, pero supongo que a partir de ahí el número de personas fue incrementándose, ¿sí? Inicialmente entiendo que eran únicamente estudiantes de la universidad, ¿sí? ¿O No, no? los estudiantes eran los profes. Perfecto. Entonces, esta escuela inicia con usuarios externos a la universidad. Sí, externos, o sea, Ay, qué padre. mis estudiantes, lo que pasa que en tercer semestre se da la materia de, bueno, se daba de necesidades de educación especial, educación física. Entonces yo ahí empecé a identificar alumnos, entonces hice invitaciones y es cuando, que fue en el 2017, ¿no? Que es cuando damos apertura a pequeñas actividades. 8 pareciera poquitos, pero si le sumas no recuerdo, eran 12 de fútbol y eran otros 5 de actividad física que llevaba el maestro, más los otros 11 del básquetbol en silla de ruedas, más Ujú. los otros 6 que tuvimos en la natación adaptada. Entonces, eran alrededor de 46 personas, ¿no? En el Ah, no, pues súper 2017. bien. Oye, Entonces, padrísimo. Y entonces, bueno, esta escuela actualmente, ¿qué áreas tiene? O sea, ¿qué entiendo que áreas? tal, Bueno, si quieres, o deportes. Vaya, ¿qué deportes tienes ahorita en esa? vamos avanzando y te vas a ir dando cuenta. Muy bien. Bueno, estas son imágenes del 2018, ¿no? De actividades. La primera imagen del lado izquierdo es el área de motricidad, pero en un área abierta, ¿no? Entonces, por eso te digo que siempre tuve el apoyo. Por ahí me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos este espacio, está cerrado, ¿por qué no te metes acá a trabajar la parte de la motricidad? Entonces, ya teníamos un mejor espacio, ¿no? Eh, las imágenes que están aquí abajito, pues se ve la pista donde están trabajando actividades de atletismo. Tenemos una cancha de fútbol. Alumnos estuvieron yendo a un camp a apoyar al profe Víctor con el fútbol. Entonces, por eso te digo que de todo lo que hicimos, sumamos pues a cuántos alumnos fuimos impactando porque eran muchas actividades. Las clases que teníamos nosotros como tal, pues eran poquitos, pero impactábamos en diferentes áreas, entonces ya llegábamos a más población. Imagínate la foto en el camp, donde los muchachos organizaban un rally deportivo. Colaboramos en el estatal de básquetbol en silla de ruedas, donde pues nuestros estudiantes participaban, ¿no? Para que ellos de alguna manera vivieran, aparte de organizar un evento, la diferencia que es un torneo de básquetbol en silla de ruedas a un torneo de básquet convencional, ¿no? Hicimos una carrera pedestre inclusiva y bueno, ¿no? Eso es un poquito de lo que hicimos en el 2018. Adelante.
Entonces, ¿qué nos falta? ¿No? Ya venía el 2019 y hay que generar otra vez el proyecto, porque esto es anual. Entonces hacemos el análisis y cómo podemos mejorar y todo esto, ¿no? Pues, ¿qué hicimos? Bueno, aquí la institución tiene becarios y bueno, como docente lo solicité y dije, bueno, que me ayuden estos muchachos para limpiar en la cancha de básquetbol. La primer foto del lado izquierdo, pues es donde entrenan, ¿no? Entonces, a veces las ramitas crecen, pues no esa limpieza que nosotros quisiéramos. Entonces, ¿saben qué, muchachos? Ocupo tantos y la verdad es que llegaron muchachos, les dieron la beca y ahí teníamos ese apoyo, ¿no? Los muchachos que están como profesores, dije, bueno, necesitan capacitarse más porque una materia no es suficiente. Entonces buscamos siempre por ahí quién nos puede dar un curso para que los muchachos de alguna manera conozcan un poquito más, ¿no? Sobre el cómo trabajar con población con discapacidad, porque tú sabes que es muy distinta, ¿no? Hay muchas características. Aumentamos la participación en los torneos, pero inclusivos, que el muchacho se sentara en la silla, ¿no? Que él viviera eso también. Y pues hicimos nuestro primer campamento, ¿no? Eso a mí la verdad me genera muchísimo orgullo y me pone muy contenta porque este año va a ser el quinto. Entonces, en el 2019 lo organizamos. La fotografía que ves ahí con la playera azul, pues esos fueron los alumnos. Tuvimos pocos alumnos, eran 14, si no mal recuerdo. Y pues para mí fue una gran experiencia. Los estudiantes de aquí de la universidad pues eran los maestros, ¿no? De actividades acuáticas, de manualidades, de motricidades, ¿no? De ahí nos estuvimos repartiendo las actividades. También, bueno, si nosotros aquí en la licenciatura tenemos eventos académicos, ¿por qué no integrar temáticas, no? Entonces también invitamos al maestro Víctor que está involucrado en la parte de la educación física adaptada, invitamos a una entrenadora para atletismo, una mamá de aquí de la escuelita que diera su opinión, ¿no? Entonces todos ellos pues daban esa parte de que cómo es vivir con un hijo con discapacidad, que ser una entrenadora de alguien con discapacidad. Cecilio estaba presente como jugador de básquetbol en silla de rueda, Esther como lanzadora de paratletismo. Entonces, de alguna manera siempre buscamos impactar en diferentes escenarios, pues, ¿no? Y eso fue lo que hicimos en el 2019. Y bueno, ¿cómo podemos seguir mejorando? Siempre el análisis, ¿no? A ver, este es el informe, cuántas personas impactamos, cómo lo hicimos, a los papás, las entrevistas. Yo, la verdad, trabajo muy pegada con los papás. A mí me importa mucho su opinión y porque quién mejor que ellos para conocer a sus hijos, ¿no? Y ellos nos pueden, más allá de toda esta parte teórica en la docencia, el papá a veces o la mamá tiene la respuesta, ¿no? A muchas estrategias que nosotros pudiéramos utilizar cuando estamos dando clases con los niños o jóvenes con discapacidad, ¿no? También los muchachos, los estudiantes de la licenciatura, ¿qué opinan? ¿Cómo podríamos mejorar? Podríamos mejorar. Entonces, eh, todas esas opiniones son importantes y a mí me importa mucho esa crítica constructiva, ¿no? Para, pues para seguir mejorando. Claro, porque es la forma en que tú tienes de ir midiendo el interés de las personas, porque al fin y al cabo ellos son los que lo utilizan, ellos son los que nos van diciendo qué les está gustando, qué no les está gustando, o en dónde tenemos que hacer alguna adaptación adicional, ¿sí? Que a veces nosotros no lo percibimos, pero que ellos lo requieren. Entonces, esta Claro, parte me parece bien interesante el que tú te acerques no únicamente al usuario, sino que te acerques a las familias, ¿sí? Entonces, esa parte está bien, muy interesante, qué padre. sí, sí, gracias. Adelante. Ah, mira, esa foto tenemos nuestra primera titulada, ¿eh? Aquí en el proyecto. Mira qué padre. Adelante. Y bueno, en el 2020 seguimos avanzando con las actividades, ya se empezaron a hacer actividades para los padres de familia, ahí les dábamos una clasecita de actividad física, ¿no? Y de recreación, abrimos el básquetbol en la escuelita, porque en un inicio era motricidad, atletismo y fútbol, pues ya abrimos el básquetbol, participamos en una competencia
local, ¿no? De atletismo. Empezamos a trabajar la musculación con un joven con discapacidad física, pero bueno, llega la pandemia, ¿no? Y se acabó, ¿no? Paramos. Sin embargo, agosto, diciembre, pues continuamos de manera virtual. Y entonces, la verdad, yo muy orgullosa de mis alumnos, que ellos dijeron, maestra, vamos a seguirle, y en línea empezamos a dar clases. Empezaron a dar clases de motricidad, baile, hasta las mamás les ofrecieron por ahí un curso de acondicionamiento físico, ¿no? Entonces fue muy difícil, pero muy gratificante y pues como maestra bien orgullosa, ¿no? Porque pues que tus alumnos sigan, ¿no? En pie de lucha, como dice la canción, ¿sí? Y bueno, son unos videitos que puse ahí de ejemplo, ¿no? Y fue así como bueno, en el 2020 termina, ¿verdad? Este año pues no le llamaría tristeza, sino de muchas experiencias, ¿no? Porque todo fue en línea. Ya en el 2021, pues seguimos, ¿no? Todavía dando clases en línea. Sin embargo, yo destaco una parte, ¿no? Que es la ética, el compromiso y el amor por lo que uno hace, ¿sí? Eh, Porque no importa las condiciones o los escenarios, ¿no? Si tú realmente estás comprometida con lo que quieres hacer, pues de alguna manera vas a buscar los medios, ¿no? Y los recursos. Y ahí fue cuando yo me inicio en el 2021 como entrenadora de paratletismo, si quieres, de Esther Rivera, que es lanzadora de jabalina. Empezamos con la escuelita, en un espacio abierto, con miedo, con incertidumbre y con ese signo de interrogación, ¿cómo le vamos a hacer, verdad? Adelante. Una disculpa porque creo que por ahí se me movió ahí la presentación. Ah, te Les preocupes. comentaba que bueno, tuvimos que organizar, planear, establecer nuevas metas y para ver cómo continuar. Y aquí, que es en el 2022, pues se genera algo bien interesante que es un proyecto de titulación. ¿Cómo le hago para volver a tener a estos alumnos, no? Volver a enamorarlos porque uno tiene que enamorar a sus alumnos no nada más de la materia, sino de los proyectos y de lo que ellos pueden generar en un futuro, ¿no? Entonces generamos un proyecto en la natación adaptada, efectos de un programa de natación adaptada en población con discapacidad intelectual. Tuvimos 11 tesistas y ya se titularon 8, ¿no? Entonces eso a mí me llena de orgullo, ¿sí? Yo me inicio como entrenadora de una lanzadora de jabalina, en apoyo con el maestro Fernando. Sin él no lo hubiera podido hacer, la verdad. Y seguimos avanzando, hicimos una caminata inclusiva, carreras, hicimos dentro del campamento, metimos ahora un tour inclusivo, los llevamos al delfinario. Entonces, se han vivido experiencias muy bonitas. De hecho, en la carrera inclusiva puse la foto de una medalla a una persona de la tercera edad que participó. O sea, no nada más es con discapacidad, pues estamos hablando de una inclusión es para todos, ¿no? Y que el alumno lo viva, pues es muy bonito para ellos y muy enriquecedor, ¿verdad? Adelante. Y bueno, continuar buscando nuevas áreas de oportunidad. El año pasado por primera vez dimos un curso de lengua de señas y que fue muy padre. La verdad es que me falta muchísimo todavía por aprender, pero estamos en ese proceso y con muchas ganas. Adelante. Y ahorita es como vamos, es lo que estamos haciendo. Cada de esas bolitas que ven ahí, digo, si alcanzan a distinguirlas, pues son parte de las áreas en las cuales nosotros estamos impactando. Y hablabas en un inicio del deporte adaptado. Nosotros trabajamos la formación, pero parte de nuestros objetivos es el de competencia, que es ahí donde de alguna manera el camino final son los Juegos Paralímpicos. La lanzadora, Esther Rivera, ella ya fue campeona paralímpica, ella ya fue campeona panamericana, campeona mundial. Yo la verdad ya nada más estoy contribuyendo con ella porque quiere entrenarse, quiere mantener. Hemos ido a eventos nacionales e internacionales aquí en México y ha sido una experiencia padrísima, he aprendido muchísimo porque la verdad yo no era entrenadora de jabalina ni de paratletismo, entonces he aprendido muchísimo, ¿sí? Pero para eso hay que estudiar y para eso hay que pegarte con gente que te vaya a enseñar, porque nosotros no lo sabemos todo, ¿no? Entonces,
Bueno, de todo esto yo no lo he hecho sola. A lo mejor por ahí puse el primer granito, pero siempre he solicitado el apoyo de diferentes personas, de grupos, de organismos, de asociaciones, de los papás, de maestros, de alumnos, para que esto pueda crecer, ¿sí? Y eso es Claro, lo importante. me queda claro que tienes un equipo de trabajo, pri- primero, un equipo bien comprometido, ¿sí? Con esta tarea, que eso es lo fundamental, ¿sí? Porque el hecho de tener con personas interesadas que disfrutan este tipo de actividades es lo que garantiza que este tipo de iniciativas sean un éxito. Entonces, a ver, para yo formar parte de esta escuelita o de esta escuela o esta gran escuela que yo le pondría así, ¿qué hago? O sea, ¿qué tengo que hacer? Eh, ¿A dónde me dirijo? Porque ahorita me comentabas que inicialmente empezaron de manera gratuita, pero creo que ahora ya representa o tienen un ingreso, ¿sí? Sí, O tienen que cubrir cierta un colegiatura, costo. no sé cómo le llamen. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, primero, si tú quieres formar parte, primero dime si eres estudiante, si eres persona con discapacidad, para poderte dar Ujú. un espacio, Muy bien. porque aquí hay para todos. Entonces, si tú eres una persona con discapacidad y quieres practicar algún deporte, pues te diriges conmigo. Nosotros tenemos una página en Facebook, al final creo que puse por ahí los datos. Y generalmente me preguntan si hay inscripción para natación o si hay natación. La verdad es que no publicamos información sobre lo que estamos ofreciendo porque nosotros ya tenemos a un grupo de personas Mm. que no se nos van, ahí están, ahí están, ahí están. Entonces, no tenemos la capacidad o el recurso humano, ni de equipamiento, ni de instalación, pues para recibir a más personas. Aparte, nosotros no somos especialistas en educación especial. Entonces, a mí me llegan alumnos y luego los se capacitan, aprenden y luego se me van. Y luego me llegan otros nuevecitos. Y entonces es un constante de Claro. estar capacitando. Entonces, eh, bueno, en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Y yo Claro. comprendo que hay Pero papás que, fíjate que eso es bien interesante, el hecho de que mencionas de que llegan contigo estudiantes a los cuales los forman, los capacitan y parten y luego vienen otros, bueno, pues eso significa que estás generando en ellos o estás formando ese tipo de estudiantes, ¿sí? Con esa sensibilidad, con esa formación para que ellos cuando ya salen de tu escuela, bueno, pues ellas ya lleven una formación y puedan atender a esta población. sí, eso es algo muy padre porque a veces te cuestionan, ¿no? Entonces, pero estás haciendo esto y el muchacho va a salir y de qué le va a servir, ¿no? Sobre todo a los tesistas, ¿no? Ujú. Claro que por supuesto que imagínate, de mis alumnos que estuvieron como tesistas, terminaron porque yo los capacité no nada más en el área de la discapacidad, sino en natación como tal, ¿no? En salvamento acuático y aparte en cómo trabajar con personas con discapacidad. Entonces, imagínate el alumno, de alguna manera va a generar conocimiento, aplica su proyecto de tesis, tiene esa experiencia y cuando salieron inmediatamente empezaron a trabajar como maestros de natación, porque aquí la ventaja que en el Itson se tiene, tiene una escuela de natación desde niños hasta adultos. Entonces los alumnos se insertaron ahí y si no, pues yo por ahí tengo también contactos, porque es un área laboral para mí, bueno, lo fue. Entonces también que solicitan en la alberca tal o en el centro acuático tal. Entonces, qué importante es también como docentes qué proyecto estoy generando, que le genere una oportunidad laboral al alumno, ¿no? Y eso es bien, es bonito como maestra y también resulta, pues no sé, como orgullo, como que te pone contenta y te dan más ganas de buscar nuevas áreas para ellos, ¿no? Por supuesto, y yo estoy seguro que los vas a seguir consiguiendo. Y bueno, pues el tiempo siempre es el peor enemigo en este tipo de sesiones, pero no puedo dejar más que felicitarte por este proyecto, bueno, ya no es un proyecto, esta realidad de esta escuela, ¿sí? Por aquí van a aparecer los datos de contacto para aquellas personas que estén
transitando por este tipo de iniciativas o bien que les gustaría conocer un poquito más de toda esa experiencia que tú has vivido desde el inicio hasta la consolidación de esta escuela, que son 8 años, pero 8 años de gran trabajo, años en los que has tenido buenas experiencias, pero también malas experiencias. Y ahí Sí, también es importante el saber cómo las has logrado sortear, porque las personas que están en esta dinámica les permitirá a ellos aprender de esas experiencias que tú ya viviste para que ellos no atraviesen por ellos o al menos sepan cómo transitar por ellas. Entonces, exacto. Giselle, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este espacio. Estamos muy contentos de conocer esta iniciativa. Estoy seguro que muchas de las personas que nos están viendo eh, establecerán un contacto contigo porque son iniciativas que vale la pena replicarlas, ¿sí? De ver este éxito que se tiene y que hace falta en distintas instancias o distintos lugares y más que nazcan de un espacio universitario. ¿Sí? Eso creo que también tiene un valor adicional que si bien nosotros esperaríamos que sean iniciativas que surjan de los gobiernos, pero como que cobran más valor cuando surgen por parte de los espacios universitarios en los que participan los docentes, en los que se involucran los estudiantes, ¿sí? Así es. Siento yo que tiene un valor especial. Entonces, Giselle, pues muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nada más podrías poner esa presentación, esa diapositiva, verás. Esa la quise poner porque, no sé, digo, no la supe acomodar como que se viera tan bonita, ¿verdad? Pero son los alumnos que iniciaron y que todavía están con nosotros, ¿no? Que llegaron ellos en el 2017 y aún continúan, ¿no? Y están ahí al 100. Jesús, que llegó de 8 años, ahorita tiene 15, Ah, 16 por ahí. Entonces dije yo, padrísimo. bueno, si ya vamos a hablar de estos inicios y de todos los avances, pues reconocer a ellos y a sus papás por la confianza que siempre nos han dado, el apoyo. Y bueno, quise de alguna manera honrar ahí su presencia y su confianza, ¿no? No, claro, y como bien dices tú, ello es reflejo de que están haciendo bien las cosas, ¿sí? Porque el hecho Muchas de que gracias. permanezcan estos 8 años es reflejo de que el trabajo se está haciendo bien, ¿sí? Y que la confianza eh, está ahí, ¿sí? Y los resultados, pues evidentemente se reflejan. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la Oye, invitación y bueno, espero que lo que por aquí compartí, pues sea, como lo mencioné anteriormente, enriquecedor para quien lo haya estado viendo. claro que sí. Estamos seguros que así será. Bueno, pues agradecemos a todos y a todas que nos acompañaron el día de hoy en esta sesión. Hasta la próxima.